Imagina tener que anunciar durante 40 años seguidos que tu ciudad será destruida, que las casas caerán, que muchos morirán y todo lo conocido desaparecerá. Esa fue la misión de Jeremías, un profeta con un mensaje que nadie quería oír. No fue idea suya convertirse en profeta. Según la Biblia, Dios lo escogió desde antes de nacer y lo llamó siendo aún muy joven, como se relata en Jeremías capítulo 1 versículo 4 a 10. Naturalmente, Jeremías sintió miedo y respondió que no sabía hablar, que era solo un muchacho. Pero Dios no lo rechazó por tener miedo, le aseguró que estaría con él, que lo capacitaría, y le tocó la boca como símbolo de que sus palabras serían puestas por el mismo Dios. El llamado de Jeremías fue difícil desde el inicio. Dios le mostró visiones, una vara de almendro, que indicaba su vigilancia constante, y una olla hirviendo inclinada hacia Judá, simbolizando la invasión desde el norte, es decir, Babilonia. Jeremías sabía que su mensaje sería rechazado, pero también sabía que contaba con el respaldo de Dios. Jeremías vivió en una época turbulenta. El reino de Judá enfrentaba el colapso mientras potencias como Asiria, Babilonia y Egipto luchaban por el poder. En medio de esta crisis, Dios levantó a Jeremías, un joven de un pueblo desconocido, para decirle la verdad al pueblo. Desde el principio, su mensaje fue duro, les recordaba el amor de los primeros días entre Dios y su pueblo, pero también los confrontaba por su idolatría y olvido de Dios. Les decía que habían cambiado la fuente de agua viva por cisternas rotas. El pueblo, acostumbrado a mensajes positivos y promesas vacías de los sacerdotes, rechazó su predicación. Incluso su propia familia intentó callarlo. Pero Jeremías no se rindió. Con valentía denunció la infidelidad espiritual del pueblo, comparándola con una mujer que deja a su esposo para irse con muchos hombres, y aún así, Dios seguía dispuesto a perdonar si se arrepentían. Jeremías era directo. No usaba parábolas complicadas ni suavizaba su mensaje. Llamaba las cosas por su nombre. Una de sus frases más conocidas, en Jeremías 17:9, afirma que el corazón humano es engañoso y perverso. Sus palabras incomodaban porque eran verdaderas, y eso lo puso en conflicto con los líderes religiosos y políticos de su tiempo. Uno de sus mayores desafíos fue enfrentarse a los falsos profetas, quienes decían todo lo contrario a Jeremías, que no habría guerra, ni hambre, que todo iba bien. Jeremías, frustrado, le decía a Dios que esos hombres mentían, y Dios le respondía que no los había enviado. Esos profetas decían lo que el pueblo quería oír, no lo que Dios realmente decía. Jeremías, en cambio, hablaba como un médico que da un diagnóstico doloroso, pero necesario. Tuvo enfrentamientos directos, como el que tuvo con Ananías, un falso profeta que incluso rompió el yugo simbólico de Jeremías para demostrar que Babilonia sería vencida. Pero Dios le reveló a Jeremías que Ananías moriría pronto, y así fue. Esta fue una de las muchas pruebas de que Jeremías tenía la verdadera palabra de Dios. Jeremías también sufrió por su mensaje. Es conocido como el profeta llorón, no por debilidad, sino porque sentía un profundo dolor por su pueblo. Sus lágrimas eran por amor, por saber que había esperanza, pero nadie quería escuchar. Sufría al ver que ni siquiera los castigos hacían reflexionar al pueblo. En algunos momentos, incluso quiso renunciar, pero sentía la palabra de Dios como un fuego en sus huesos que no podía apagar. Denunció la hipocresía religiosa de quienes confiaban en el templo y en rituales vacíos, mientras sus corazones estaban lejos de Dios. También confrontó a los líderes que, en vez de guiar, corrompían al pueblo. Sin embargo, su mensaje siempre incluía la posibilidad del perdón si había verdadero arrepentimiento. Durante su ministerio, Jeremías se enfrentó a 5 reyes de Judá. Solo con Josías, un rey piadoso, tuvo una relación positiva. Lloró por su muerte. Los demás, como Joacás, Joacim, Jeconías y Sedequías, fueron rebeldes, corruptos o cobardes. Joacim, por ejemplo, quemó un rollo con las palabras de Dios. Sedequías consultaba a Jeremías en secreto, pero nunca siguió sus consejos. Finalmente, se rebeló contra Babilonia, lo que llevó a la destrucción de Jerusalén. Jeremías predijo con precisión la caída de Jerusalén, el hambre, el sufrimiento,
la destrucción del templo, el cautiverio en Babilonia. Incluso anunció que el exilio duraría 70 años. Su profecía fue tan exacta que cuando todo ocurrió, quedó claro que él hablaba en nombre de Dios. A pesar de la tragedia, Jeremías nunca perdió la esperanza en la misericordia de Dios. En Jeremías capítulo 29 versículo 10 se encuentra una promesa precisa de Dios. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, os visitaré y cumpliré mi palabra de haceros volver. Esta profecía se cumplió con exactitud, desde la primera deportación en 605 a.C. hasta el decreto de Ciro que permitió el regreso, pasaron exactamente 70 años. Lo más difícil para el pueblo fue aceptar que Dios permitiera que Babilonia, su enemiga, los venciera. Jeremías explicó que esto no significaba que Dios había cambiado de bando, sino que el pueblo había roto el pacto con él. En capítulo 11 versículo 10 se compara esta ruptura con la infidelidad conyugal. Judá desobedeció como sus antepasados y ahora debía enfrentar las consecuencias. El profeta también dio advertencias específicas: quienes se quedaran en Jerusalén morirían por guerra, hambre o enfermedad, quienes se entregaran vivirían, pero los que huyeran a Egipto también perecerían. Incluso profetizó la muerte de líderes concretos, como en Jeremías capítulo 28 versículo 16, lo cual se cumplió. La caída de Jerusalén fue tal como Jeremías la había anunciado, incluyendo el sitio y la hambruna descrita en 2 Reyes capítulo 25 versículo 3. El templo fue destruido, y la ciudad cayó como si fuera de papel. Sin embargo, el mensaje de Jeremías no fue solo de juicio. A los exiliados en Babilonia les envió una carta alentadora, instándolos a construir sus vidas allá, que edificaran casas, cultivaran huertos, se casaran, tuvieran hijos y oraran por la paz de la ciudad en la que vivían. No debían esperar un regreso inmediato, sino aceptar su situación como parte del plan de Dios. Incluso debían buscar el bienestar de sus enemigos, un mensaje revolucionario para prisioneros de guerra. En el versículo 11 del capítulo 29, Dios expresa su propósito: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar. El exilio no era castigo por venganza, sino corrección con amor. En Jeremías capítulo 30 versículo 11, Dios promete castigo justo, pero no destrucción total. Jeremías también tuvo que advertir contra falsos profetas como Acab, Sedequías y Semaías, quienes engañaban con promesas de un regreso cercano. Jeremías los desmintió y profetizó su destino trágico. Las cartas de Jeremías ofrecían orientación práctica a los exiliados, cómo mantener la fe sin templo, cómo enseñar a sus hijos su identidad, cómo vivir en una cultura extranjera sin perder su esencia. Reiteraba que el exilio tenía un fin y que habría restauración. En los capítulos 30 al 33, conocidos como el Libro de la Consolación, se encuentran las promesas más esperanzadoras. Dios prometió el regreso físico a la tierra, la reconstrucción de ciudades, la renovación del gozo y la unión de Israel y Judá. La promesa más transformadora fue la del Nuevo Pacto, capítulo 31 versículo 31 a 34, no una ley externa, sino una que estaría escrita en el corazón. Cada persona tendría una relación directa con Dios y experimentaría un perdón total. Este pacto, anunciado siglos antes, se convirtió en fundamento del cristianismo, como lo evidenció Jesús en la Última Cena y el autor de Hebreos al citar directamente a Jeremías. La vida de Jeremías transformó la relación entre Dios y su pueblo. Enseñó que la presencia divina no estaba atada a un templo, lo cual permitió la supervivencia espiritual de los judíos en el exilio. Su resistencia profética ha sido modelo para reformadores como Martín Lutero. Su mensaje ha sido guía para comunidades perseguidas, y su influencia es reconocida en la teología, la literatura y los derechos humanos. Jeremías también fue un poeta excepcional, capaz de expresar tanto ternura como juicio con gran poder emocional. Su honestidad al compartir sus propias luchas lo hace cercano y humano. Además, fue pionero en afirmar la responsabilidad individual frente a Dios, lo que influyó en principios de justicia moderna. Para el pueblo judío en la diáspora, Jeremías ha sido fuente constante de esperanza. Su legado demuestra que la tragedia puede ser transformada en renovación,
que el juicio puede dar paso a la restauración y que, incluso en la oscuridad, Dios tiene un plan. Jeremías empezó como un joven temeroso, pero terminó siendo una de las voces más poderosas e influyentes de la historia espiritual de la humanidad.